Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Saludos a todos, colegas, participantes y gente que ha organizado este congreso. Mi nombre es Adrián Garzón López, desde Córdoba, República Argentina. Vamos a compartir esta conversación respecto de los requerimientos normativos que tiene la industria alimentaria sobre los programas de MIP. Esto surge como necesidad desde varios lugares y en lo que a mí respecta, me desempeño como docente en temas relacionados a inocuidad alimentaria, auditor líder en programas de inocuidad alimentaria como son buenas prácticas de manufactura, HACCP, ISO 22000 y programas de manejo integrado de plagas. Em, Respecto de la industria alimentaria, es una de las industrias que más requisitos y más exigencias tienen sobre nuestra actividad. Y buscando un poco de información, seguramente del otro lado, tenemos participantes de distintos rubros y de diferentes actividades que nos tocan siempre de lleno respecto de cómo implementar un programa MIP, un adecuado programa MIP. Esto quiere decir que mucha gente sabe lo que tiene que hacer, pero no cómo. Y ahí radica el problema y las discusiones con auditores, con responsables de calidad, con dueños de empresas de MIP y con entidades gubernamentales. Entonces vamos a tratar desde este lado de facilitarles de alguna manera, eh, poner a consideración de ustedes herramientas, que esas herramientas las dicen las normativas. Las normativas es una guía de requisitos que puede ser legal o puede ser voluntario. Perdón. Em, Dicho esto, como objetivo justamente es conocer un nuevo contexto que no es nuevo, es relativamente nuevo en nuestra región, eh, respecto de actividades del manejo integrado de plagas, las normativas aplicables, las herramientas disponibles para el análisis de datos, toma de decisiones basadas en evidencias objetivas. Esto es súper importante, porque ya sea la persona que es la interlocutor en una industria alimentaria, en donde se desempeña como responsable de un sistema de inocuidad, y tiene que velar por la inocuidad de los alimentos, dentro de los cuales seguramente tiene a su cargo el programa de manejo integrado de plagas, y tiene un contratista. Y ese contratista tiene la mejor buena voluntad de desarrollar de manera adecuada, de manera eficaz, el control de las plagas, pero por ahí no se ponen de acuerdo en cómo llevar adelante la documentación, la toma de decisiones, los informes de tendencia, todo esto que nos piden las normas internacionales hoy en día. Entonces, cualquier decisión que vayamos a tomar debe estar basada en una evidencia. Una evidencia objetiva es un informe, una foto, un reporte, ¿sí? Hoy en día, las empresas de control de plagas están migrando de la faz documental en papel a digital. Y eso es sumamente valedero e importante porque da confianza, da trazabilidad y justamente es una evidencia objetiva de nuestro trabajo, ¿sí? Y otro de los objetivos es siempre satisfacer no solamente las necesidades de los clientes, sino también los requisitos, anticiparme, ser proactivo. De esta manera, conocer qué requerimientos tiene para poder actuar en consecuencia. Todas estas son partes interesadas, los clientes, las entidades gubernamentales y los asociados a las organizaciones de control de plagas. El contexto actual a nivel internacional surge de normas como la ISO 9001, que es una norma de gestión de la calidad, pero que nos incorpora una palabra y un pensamiento que es aplicable hoy a todos los sistemas de gestión. Y el manejo integrado de plagas, no me voy a cansar de decirlo, es un sistema de gestión per se. Entonces,
el pensamiento basado en riesgo nos tiene que formar en nuestra cultura de trabajo en el anticiparme. ¿Qué pasa si no tengo colaboración con respecto a el área de mantenimiento? ¿Qué pasa si no tengo colaboración respecto de el área de saneamiento, de manejo de los residuos? Bueno, son pilares que si no funcionan coordinadamente, tengo el riesgo de que me invada una plaga, desarrolle una plaga o incorporen nuevas especies que antes no existían en una organización. Digo esto a título informativo. La ISO 22000 es una norma específica de inocuidad alimentaria, pero ninguna de estas normativas, ninguna, habla específicamente del MIP. Es lo que vamos a desarrollar nosotros luego en las filminas que vienen a continuación. De manera reconocida internacionalmente, tenemos programas de prerequisitos. El MIP es uno de ellos. El MIP, los POEs y las buenas prácticas de manufactura son los tres prerequisitos básicos para cualquier sistema de inocuidad, como es el HACCP, como es la ISO 22000 o como es el esquema FCC 22000, reconocido por GFCI como el esquema de mayor importancia a nivel internacional, ¿sí? Esa normativa, que la vamos a ver en detalle, tiene lineamientos de cómo desarrollar un MIP, pero siempre desde el punto de vista de requisito normativo. Te dice qué debes hacer, pero el cómo queda librado un poco a la competencia de los aplicadores. Tenemos la norma británica, BRC, ya versión 9, BRC GS en este momento, es la nueva nomenclatura que tiene, salió en agosto del 2022, es muy reciente e incorpora unos 9 o 10 lineamientos diferenciales respecto de la versión anterior, la versión 8. ¿Sí? Hay facilitadores en nuestra profesión, que son las asociaciones americanas de operadores de control de plagas, que desarrollaron en el año 2012 estándares para este programa de MIP en la industria alimentaria y fue revisado en el año 2016. Es sumamente interesante, está disponible en la web, en la página de la NPMA, National Pest Management Association, en donde es de libre descarga y da lineamientos realmente muy importantes y muy facilitadores para las empresas de control de plagas y para la industria alimentaria misma poder controlar eh, este tipo de tareas. Y recientemente, hace aproximadamente 1 o 2 meses, salió un marco global para la gestión de plagas, ¿sí? De la Pest Management Coalition, que es otra organización que también da lineamientos sobre todo de las competencias que tienen que tener los técnicos y qué niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿sí? Que se va otorgando a medida que van rindiendo exámenes y las diferentes competencias de los roles que tienen las personas dentro de una organización de MIP: técnico aplicador, responsable de calidad, responsable técnico, director técnico, ¿sí? Que van cumpliendo esa serie de niveles. Simplemente a título informativo, la BRC es una de las normas de inocuidad de los alimentos, pero que da lineamientos específicos en un capítulo, que es el apartado 14, de control de plagas, porque fue una de las que sentó precedente en cuanto a ir un poquito más allá. Todos sabemos y todos hemos trabajado desde un menos hacia un más en la gestión del MIP con respecto a el uso de productos domisanitarios, productos químicos habilitados para la industria, sus fichas técnicas, sus hojas de seguridad, la competencia del personal, los registros, los cercos perimetrales respecto del monitoreo de cebaderas,
de las estaciones de trampas UV, y esta normativa ya incorpora algunos lineamientos de espaciamientos entre estaciones de monitoreo, qué tipo de dispositivo está permitido en el exterior y en el interior, cuál es la altura de los dispositivos de trampa UV, cada cuánto deberíamos recambiar un tubo UV, ¿sí? Eh, y bueno, me parece como una norma de referencia. Si bien es una norma de inocuidad que no impacta directamente en aquellas empresas que se dedican exclusivamente al MIT. De la misma manera están los estándares que les nombré, la ISO TS 22002-1, que establece un programa de prerequisitos dentro del cual hay un capítulo 12 que está denominado como control de plagas, un poco antiguo, ¿sí? La nomenclatura, ya tenemos que hablar ya de manejo integrado de plagas y ambiente, ¿sí? O manejo integrado de plagas urbanas. Establece requisitos de prevención, requisitos generales, prevención del acceso, requisitos tales como escondites e infestaciones, que son los lugares de anidamiento, las estaciones de monitoreo y detección de especies. Y otra norma a nivel reconocida internacionalmente es el programa de inspección A y B. También tiene un apartado, el 4, aquí sí ya está más ayornado como manejo integrado de plagas, con requisitos de lineamiento muy, pero muy similares, por no decir casi iguales, a la BRC. Entonces, hasta aquí, y de manera quizás rápida, es brindarles un panorama de qué normativas tenemos a nivel global en nuestra región para tomarnos y poder desarrollar un programa de MIP. Ahora, todas estas normativas son voluntarias. ¿Qué quiere decir? Que una organización las puede tomar para ordenar su trabajo y, si le damos un valor agregado, certificarla con una entidad, con una organización que se dedique a esto. Por ejemplo, a nivel internacional tenemos SGS, no quiero dejar afuera ninguna, pero TV, Bureau Veritas, y a nivel regional, en América del Sur, tenemos IRAM. ¿Por qué nombro el IRAM? Porque el Instituto Argentino de Normalización desarrolló una norma que nos pone claro sobre oscuro un montón de situaciones. Esta es la norma un poquito que vamos a desarrollar. La norma IRAM 14115 del año 2022 es la segunda versión, la primera versión fue en el 2020, es una norma nueva, ya fue revisada por diferentes cámaras de empresas de control de plagas, donde participaron universidades, donde participaron auditores, empresarios, ¿sí? Entidades gubernamentales. Eh, y un poco es lo que les quiero transmitir, un esquema troncal, un esquema fundamental para el desarrollo de nuestro sistema MIP y que hablemos un poco el mismo idioma. Y van a ver que palabra más, palabra menos, las diferentes normativas van a hablar de lo mismo. Esta norma tiene una norma madre, que es una norma UNE española, que salió en el año 2015. Pero bueno, se adecuó porque en Europa hay distinto vocabulario o hay realidades que indudablemente en América Latina no son aplicables. Estas normativas que teníamos que tangencialmente tocaban el MIP son todas las normas de buenas prácticas de manufactura. Pero esta norma en particular, la norma IRAM 14115, habla de requisitos y competencias para la prestación de un servicio de MIP. Y quiero destacar eh, este rol que uno tiene desde este lado de facilitador, es donde no debemos solamente parecer, sino debemos ser profesionales. Y ser reconocidos como profesionales de MIP lo indica la norma. Es una expresión de deseo, pero para esa expresión de deseo lo debo llevar al hacer, al trabajo diario, en donde demostrar que nuestros trabajadores
tienen las competencias necesarias para realizar el trabajo y para brindar asesoramiento, porque ustedes saben muy bien que los técnicos, los operadores, los PCO, ¿sí? Son la cara visible de las empresas y son los interlocutores con supervisores de línea, responsables de calidad o hasta dueños. Y no está bueno que te pregunten, che, ¿es lo mismo que vos apliques tal producto para una blatela germánica que para una periplaneta americana, por dar un ejemplo básico, y que esta persona no esté entrenada y no sepa responder? O al menos tener una capacitación básica de la biología de las plagas, del manejo de los productos químicos, de saber qué es una suspensión concentrada, qué es un concentrado emulsionable, cuándo voy a elegir uno, cuándo voy a elegir otro. Bueno, de esas cuestiones habla esta norma porque establece competencias para cada nivel. Los servicios deben ser eficaces, debo demostrar eficacia. Debo demostrar que no actúo solamente correctivamente aplicando un plaguicida. Hay un montón de pasos anteriores para los cuales debo estar entrenado en que alguien de la organización, alguien que gestione, esté entrenado en analizar causas raíz, estar entrenado en una herramienta para identificar causas, ¿sí? Y plantear acciones correctivas y darle un seguimiento. Y como dijimos, aparece la palabra riesgo. Minimizar los riesgos ¿para quién? Para el cliente, para el público en general, para el medio ambiente y para las especies no blancos. Yo me pregunto, si esto fuera una conversación, ¿cuál es la primera especie no blanco en un servicio MIP? El propio aplicador. Entonces, la primera especie no blanco somos nosotros. Y luego entra en consideración, ¿sí?, aquellas plagas que no están siendo objeto de una intervención. Esta norma de requisitos tiene 5 capítulos en los cuales tiene un glosario muy interesante, que habla de términos y definiciones, en donde está definido plaga, donde está definido control de plaga, manejo de plaga, especies, umbral, donde está definido receta domisanitaria, donde está definido diferentes terminologías que son utilizadas en nuestra documentación. Luego hay un enfoque macro, que es el que vamos a ver, un diagrama del servicio, competencias y requisitos de los distintos participantes de la organización y un apartado para la subcontratación de servicios en caso de que aplique. Por ejemplo, así como esta definición, existen 33. Manejo integrado de plagas urbanas, MIPU, sería en el apartado 3.16 del orden, habla de que a los fines de esta norma llamamos MIPU a la filosofía y procedimientos del MIP aplicados al ámbito urbano o antrópico. Esto lo quería poner a consideración como algo relevante porque esta norma y esta actividad reglamentada por esta norma deja por fuera todo lo que tiene que ver con fitosanitarios. O sea, no es aplicable al uso de productos agrícolas. Solamente se va a circunscribir a los productos de uso domisanitario aprobados para el uso en la industria alimentaria. Habla de esta filosofía, en donde estos escaloncitos y estos diagramas seguramente los han visto en otras jornadas, en otras charlas, de lo que implica un MIP, de los pasos a seguir lógicamente para que sea eficaz, ¿sí? En donde empieza, como lo vamos a desarrollar, inspección, diagnóstico, comunicación, cambio cultural, control físico, control químico, ¿sí? Allá por arriba, por el escalón número 6, el monitoreo y faltaría un poco la mejora continua para hacer un rulo. Lo vamos a ver en otro tipo de diagrama. ¿Sí? De manera
de manera esquemática y rápida, el enfoque profesional tiene estos lineamientos, ¿sí? En donde un proveedor de servicios debe demostrar que toda nuestra actividad está documentada. O sea, tenemos que tener procedimientos para la aplicación de una aspersión manual, una termonebulización, el control de las estaciones de monitoreo para roedores, las estaciones de monitoreo para insectos. Eso nos pone en consideración que al tenerlo documentado, es una herramienta que genera confianza con nuestro cliente y es la herramienta más potente para capacitar a nuestro personal, porque eso estandariza, eso nivela, ¿sí? Por eso que sea llevado a cabo por personal competente. Desarrollar y presentar al cliente un plan, debo planificar las actividades. Y hay un efecto colaborativo con el cliente, porque no todo es responsabilidad del PCO, no todo es responsabilidad de la empresa de control de plagas. Acá hay un lugar, una intervención donde debemos realizar, ¿sí? Estas actividades. Por lo tanto, se tienen que hacer cargo de orden, limpieza, mantenimiento, cerramiento, manejo de los residuos. Todas esas actividades deben estar definidas. Y debo documentar, debo informar sobre el servicio prestado y debo, ¿sí?, tener en cuenta y planificar cuánto es el gap que hay entre lo que planifiqué y los resultados obtenidos. Para eso, ¿sí?, vamos a esquematizarlo de esta manera, ¿sí? En donde tenemos un diagrama de servicio profesional, en donde vamos a ver que hay actividades de planificación, hay actividades del hacer, hay actividades para verificar lo que hice y hay actividades para actuar en consecuencia y retroalimentar ese plan. Por lo tanto, lo primero, por sentido común, es el contacto con el cliente, realizar un diagnóstico, el famoso diagnóstico inicial, ¿sí?, de los edificios e instalaciones, en donde voy a identificar las especies, donde voy a evaluar el riesgo que hay de infestaciones con alguna herramienta que les voy a poner a consideración. Debo seguir recomendaciones, algunas obligatorias y otras legales, en donde tengo que tener una matriz de requisitos legales desde la habilitación por la autoridad sanitaria competente que regula mi actividad hasta, ¿sí?, las normativas en la industria alimenticia que debo cumplir, para consolidar todo esto en un plan de manejo integrado de plagas urbanas. Eso se lo voy a presentar a mi cliente. Y una vez que se lo presento al cliente, esa propuesta puede ser aceptada o puede ser rechazada. Generalmente, acá entran cuestiones comerciales. Cuando la propuesta es rechazada, porque cuando una empresa de control de plaga está en este nivel, es muy raro que rechacen la propuesta técnica, sino que el rechazo generalmente es por una cuestión económica. Una vez que la propuesta es aceptada, vamos a comenzar a prestar nuestro servicio, ¿sí? Para lo cual vamos a desarrollar un contrato, que es lo que me piden las normativas que vimos anteriormente. Tanto AIB como BRC me solicitan que haya un contrato, una especificación de compra, en donde esté diagramado y escrito las responsabilidades de la empresa de control de plagas y las responsabilidades del cliente, ¿sí? Aquí voy a detallar qué acciones están planificadas, ¿sí?, que son inherentes de la empresa de control de plagas y las del cliente, como les acabo de mencionar. Lo ideal es tener un punto cero, es decir, desde dónde estamos parados para luego evaluar la eficacia, ¿sí? Esto va a desarrollar informes, estos se van a generar informes de estados de situación para confirmar eficacia. Y cuando uno quiere confirmar la eficacia, lógicamente se pueden dar dos situaciones: que los resultados sean positivos o que los resultados no sean los alcanzados, los planificados, ¿sí?, que sea una eficacia negativa. Y la eficacia justamente es positiva,
¿sí? Vamos por el lado de lo verde. Voy a evaluar si esas acciones planificadas propias del cliente, como dijimos, cumplen con los objetivos propuestos, ¿sí? A través de los diferentes monitoreos y va a entrar una retroalimentación para una evaluación posterior. En el caso de que los resultados no sean los esperados, que los resultados sean negativos, bueno, lo primero, analizar riesgos de las plagas presentes, analizar las causas y plantear acciones correctivas, monitorear y volver a evaluar. Esto que yo estoy pasando de manera quizás demasiado temeraria, por así decirlo, por una cuestión de tiempo, no es ni más ni menos el famoso ciclo de mejora continua aplicable a cualquier sistema de gestión. Cualquiera de ustedes que haya participado o que participe de este tipo de actividades le va a resultar familiar el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar o actuar, o en inglés PDCA, es exactamente igual. Habla de mejora continua, habla de que en cada cuadrante, ¿sí?, de mi actividad, hasta diaria, ¿sí?, tengo actividades en el P, en la H, en la B y en la A, ¿sí? Entonces, vamos a dedicarnos estos últimos minutos de la presentación en lineamientos concretos de cómo llevar adelante esos pasos para implementar el MIP desde mi lado, desde la empresa contratista, para crear valor, para diferenciarme de la competencia, no solamente para llenar registros y papeles, sino para comulgar y estar convencido de que este es el camino para captar más clientes, para fidelizarlos, para sortear auditorías, para acompañar al cliente durante las auditorías de inocuidad alimentaria, cualquiera sea el nivel que tengan, ¿sí? En la planificación entran todas las actividades que estaban en una de las filminas anteriores, desde el contacto al cliente hasta la propuesta, pasando por el diagnóstico, por la identificación de especies, por la matriz de legales, ¿sí?, por el plan, hasta llegar a la planificación y entregársela, ¿sí? Esto estaría en el cuadrante de la P. Luego, bueno, a ver, muchachos, nos pongamos a trabajar, ¿sí? Una vez que desarrollamos nuestra planificación, vamos al hacer, que es, una vez aceptada la propuesta, prestar el servicio acordado previamente, es más, teníamos un contrato también, ¿sí?, acciones propias de la empresa de control de plagas y del cliente. Este documento es clave, este es un modelo facilitador, puede haber otros, ¿sí? Este procedimiento barre con casi todos los pasos que teníamos en la P, desde el contacto con el cliente hasta presentarse la propuesta. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo, porque tiene un alcance, porque tiene un apartado a donde voy a identificar las especies, porque una persona que está haciendo el diagnóstico tiene que ser competente con su cámara de fotos, identificando qué tipo de roedor es, si es una especie como Ratus ratus o si es una especie Ratus norbergicus, por el comportamiento, por las evidencias. Díganme si eso agrega valor a nuestro trabajo o no. Y encima dejarlo documentado y dejar documentado en qué lugar de la fábrica estaba presente ese tipo de plaga, para luego categorizarla en un semáforo de nivel de riesgo, verde, amarillo y rojo. El verde será la mejor situación, donde no hay plaga y las condiciones edilicias son las adecuadas. El amarillo es, no hay plagas, pero podría haberlas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay fallas en cerramiento, en hermeticidad, en desagües, en telas mosquiteras, en cortinas de agua, de aire, perdón. Y el rojo es la peor situación, tengo plagas. Ya tengo que actuar ya correctivamente. Tengo plagas por X causas que tendré que determinar. Incorrecto cerramiento, incorrecta manipulación, manejo de residuos, saneamiento, etc. Para cada uno de esos niveles tengo que plantearle a mi cliente estrategias diferentes. No es lo mismo
la estrategia que voy a seguir para una empresa grado 1 en verde, que para la que está en grado 3, que ya estoy en un rojo, para lo cual le voy a planificar y desarrollar qué voy a hacer en cada visita que le propuse, ¿sí? En donde voy a alternar control y monitoreo de roedores o control y monitoreo de insectos rastreros o programa de voladores, aves, etcétera. Todo eso en un documento clave de este tipo. Si bien es mucho el volumen de información, estoy seguro que cualquiera de ustedes, con el nivel de formación que tienen, lo pueden desarrollar, en donde se desagregan actividades específicas para este rubro, porque ustedes conocen herramientas, hay muchos profesionales y colegas que están hablando de técnicas de aplicación y productos, donde tenemos geles, donde tenemos espuma, donde tenemos polvos, donde tenemos microencapsulados. Bueno, ustedes elegirán cuál es la estrategia a seguir y qué procedimiento van a desarrollar en el programa, en la planificación del mismo. Existen otros documentos. Esto es como que vamos armando un árbol documental a medida que vamos implementando la norma, los requisitos de la norma. Otros documentos que son requisitos y que son clave es una matriz de requisitos legales que el responsable técnico debe tener en consideración desde la habilitación de la empresa, ¿sí? El listado de los productos químicos habilitados, donde debo tener la Ley Nacional de Alimentos, que en el caso de la Argentina, por ejemplo, el Código Alimentario Argentino, podemos tener Códex Alimentario, podemos tener Ministerio de Salud de Perú, podemos tener X normativa que aplique a nuestra actividad, porque hago hisopados, porque hago control de ambientes, etc. Otro documento clave es un plan de capacitación de nuestros operarios, en donde desarrollo un temario destinado a distintos niveles de la organización, pueden ser operarios, pueden ser supervisores, pueden ser director técnico. Tengo procedimientos para la gestión de los residuos. Uno de los principales residuos que tiene nuestra actividad es la decontaminación de envases, el triple lavado. Otra es la gestión de los roedores capturados. Otra es la gestión de eh, eh, los tubos UV en el caso de que aplique. Bien. Entonces, si nosotros nos situamos en el ciclo de mejora continua, desarrollamos la P de planificar y la H del hacer. Luego alguien va a tener que verificar si lo que dijimos que íbamos a hacer lo hicimos en tiempo y forma, monitoreo, evaluación, informe de resultados, confirmar esa eficacia si fue positiva o negativa, que son estas dos situaciones que tengo a la derecha. Positiva es lo que retroalimenta la mejora continua y eficacia negativa tendré que investigar las causas de esos desvíos para poder alcanzar los resultados esperados. Fíjense, vuelvo, insisto con el ciclo de mejora continua en donde ya está ordenado toda mi actividad dentro de cada cuadrante. Planificar, hacer, verificar y actuar con cada uno de los lineamientos de la norma. Nos quedan un par de minutos para hablar de herramientas para evaluar riesgos, herramientas para determinar niveles de situación de diferentes programas que yo brinde como servicio, como el de roedores, como el de insectos voladores, como el de insectos rastreros, como aves. La pregunta es, ¿cómo hago para saber? ¿Cómo hago para saber en qué nivel de riesgo estoy? Vamos a tomar como fuente los estándares de la NPMA, en donde ellos diseñaron un checklist con niveles de riesgo que yo lo puedo tomar, porque ese checklist tiene áreas externas, áreas internas, tiene depósitos, tiene comedores, y donde pondera, ¿sí?, riesgo bajo, medio y alto. Y yo, que soy un auditor avesado, digo,
¿sí? Como cualquiera de ustedes que es competente en el trabajo que hace, puede hacer un relevamiento como estado inicial en una fábrica y dejar este tipo de reporte, que a su vez lo podemos asociar a gráficos por áreas y darle visualmente a la empresa un estado de situación de cómo está respecto del programa de, en este caso sería una ponderación global, áreas externas. De la misma manera podríamos tener áreas de almacenamiento, ¿sí? Con este tipo de herramientas. Para lo cual establezco criterios y rangos. A ver, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde me quiero manejar? Y me quiero manejar en que la mayor cantidad de preguntas estén en riesgo bajo y que el riesgo alto sea lo más pequeño posible, ¿sí? No más de un 10% de las preguntas. De esta misma manera, podría implementar un nivel inicial de riesgo para un programa de roedores, de la misma manera con este semáforo alto, medio y bajo por colores, ¿sí? Respecto de la probabilidad de ocurrencia, que es el historial de aparición, y la severidad del daño que puede ocurrir, esa evidencia, de acuerdo a donde lo encontré. Por ejemplo, no es lo mismo encontrar evidencia de plagas en un depósito de producto terminado que en un depósito de materias primas o en las áreas exteriores de la fábrica. ¿Sí? Esta matriz de riesgo es muy común en el uso en la industria alimentaria y me da un nivel inicial de riesgo del programa de roedores en este caso, en donde yo multiplico la probabilidad de ocurrencia por la severidad del daño, por el nivel de detección que tenga, y me da un número arbitrario, que en este caso es 12. La idea es que demostrarle a mi cliente que al planificar acciones, al desarrollar e implementar actividades de diagnóstico, desarrollo de registros, ¿sí? Eh, colocar estaciones de monitoreo, informes, reportes, voy a disminuir ese nivel de riesgo de manera tal de ponderar mi trabajo y demostrar que conseguí los resultados planificados. Esto ustedes lo deben conocer perfectamente, en donde hay reportes del estado de cebaderas. Ese análisis se puede hacer por cercos perimetrales, en donde tenemos cercos perimetrales externos, cerco segundo cerco que es en el edificio, el perímetro del edificio, y el tercer cerco que es adentro de las instalaciones. Cada uno de ellos me va arrojando tendencias de acuerdo a los informes que he estado relevando. Los planos ustedes los conocen, están cada uno de esos reportes asociados a los planos. De la misma manera, puedo trabajar con tendencias para el programa de voladores, con esta herramienta que ustedes también seguramente están entrenados, que son las placas UV, de las estaciones UV, en donde no solamente puedo tener un diagnóstico cuantitativo, sino cualitativo, identificando las especies y eligiendo productos químicos específicos de acuerdo a el reporte que me esté dando esa foto. Si hay plodias, si hay mosca de la fruta, si hay mosca doméstica, etc. ¿Sí? Bien, eh, espero haber sido medianamente claro en estos conceptos. Soy un apasionado de el mundo normativo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque me ha dado muchas satisfacciones en lo personal, ya sea no solamente porque uno tiene que auditar, sino porque me toca en el día a día trabajar con gente que va cambiando esa cabecita, esa cultura de trabajo de migrar de un chorro de producto químico a tener un vaso medidor y decir 10 centímetros cúbicos por litro. ¿Por qué? Porque hubo un estándar normativo que me pidió y me solicitó tener documentado ese procedimiento. Lo tuve que desarrollar con alguien que me enseñó, ¿sí? Y por carácter transitivo nosotros se lo enseñamos a un operario.
Esta es la misión de esta charla, este es el objetivo de que haya por lo menos mostrado alguna herramienta diferencial y darles un gran panorama, ¿sí?, de todo lo que hay a disposición a nivel global y en nuestra región. Creo que las empresas de control de plagas se están comportando de manera cada vez más profesional y doy fe porque trabajo con colegas que son mucho más apasionados que yo, me enseñan todos los días y cuando vamos por el camino de la certificación, en la implementación de una norma, es un ganar-ganar, ¿sí? Gana la organización en orden y gana uno en experiencia. Así que espero haberles sido útil. Es un gusto y un placer poder estar compartiendo esta jornada con ustedes. Desde ya, muchas gracias y quedo atento a cualquier consulta.